conversado. Lo que viene a ser la concentración de la atmósfera, 78% de nitrógeno, 1% de gas, el CO2 0,3% y el oxígeno 21%. La sumatoria de todos los gases parciales de los gases y la sumatoria total que es la presión barométrica. Esta es la ley de Dalton, que viene a ser que la ley de Dalton nos explica que la sumatoria de las presiones parciales de los gases de una mezcla es la presión total. Recuerdo ahí sale la presión barométrica. La ley de Boyle, la ley universal de los gases, es presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Acá que nos está diciendo, si mantenemos constante la temperatura, mantenemos el mismo número de moléculas del gas, pero disminuimos el volumen, la presión se incrementa como una resultante, ¿no? Y la ley de Charles es cuando hablamos del incremento de la temperatura. Si mantenemos el mismo número de moléculas del gas y por consiguiente la presión constante, incrementamos la temperatura, el volumen aumenta. ¿De acuerdo? Luego hemos conversado la membrana capilar, la difusión, ya hemos hablado de la ventilación, hemos hablado de los volúmenes y capacidades, hemos hablado del espacio muerto, hemos hablado del espacio muerto fisiológico, el espacio muerto anatómico, hemos hablado de la ventilación minuto, hemos hablado de la ventilación voluntaria máxima, hemos hablado también de la ventilación alveolar. ¿De acuerdo? Y hemos hablado de la función ventilatoria con la mecánica, con el volumen y capacidades. Y luego tenemos la difusión, que también ya hemos hablado, que viene a ser que la presión venosa de 40 sube a una presión arterial de 100 en aproximadamente un cuarto de segundo, 25 segundos, porque la presión alveolar de 100 difunden las moléculas que venían con una presión de 40 y estas moléculas van incrementando la presión hasta que esta sea de 100. Y con esa presión de 100 hace que la hemoglobina se sature al 100% y sale de esta unidad con una presión de 100 milímetros de mercurio y con una hemoglobina saturada al 100%. ¿Y eso ocurre en cuánto tiempo? En un cuarto de segundo, 0,25 segundos. ¿Okay? Luego tenemos, bueno, esta es una prueba de difusión, que es una prueba de medición, de medir la membrana capilar mediante una prueba específica, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono. Eso lo vamos a hacer. Luego hemos hablado de esta curva de la ventilación perfusión, donde esta es la base del pulmón, el lápiz del pulmón, el BQ es igual a 1 a nivel del tercio medio, y donde en la base la perfusión es mayor que la ventilación y en el ápice la ventilación es mayor que la perfusión. El BQ es menor a 1 en la base y el BQ es mayor a 1 en el ápice del pulmón. Esto es lo mismo. Esto es fundamentalmente, esto es función ventilatoria, base del pulmón, mayor ventilación, en el ápice del pulmón menor ventilación. Y esta es la perfusión. En la base del pulmón hay mayor perfusión con respecto al ápice del pulmón. ¿De acuerdo? Y este es el BQ. Esto es lo más importante, quizás. De acá es lo que se decide, se ve todo lo que vemos en la diapositiva, lo que hemos hablado. En el ápice del pulmón hemos dicho que un BQ es mayor a 1, 3.3, y en la base del pulmón el BQ es menor a 1, 0.63. Sigan la diapositiva, no me sigan a mí. ¿De acuerdo? Sigan la diapositiva. Acá vemos, por ejemplo, que el ápice del pulmón tiene mayor BQ a 1 y en la base menos de 1. Eso hace que sean más ventiladas que perfundidas. Por consiguiente, la oxigenación es mayor en 132 milímetros de mercurio, mientras que en la base es 89 milímetros de mercurio, tiene menos PO2. Igual lo sucede con el CO2, 26 milímetros de mercurio en el ápice versus que en la base tiene 42, mayor CO2. Eso hace una relación de que el pH, al tener menos CO2, el pH es más alcalótico, 751. Al tener más CO2, el pH se va hacia la acidez. ¿De acuerdo? Entonces todas las unidades alveolo-capilares no tienen el mismo comportamiento y lo van a tener obviamente dependiendo que estén en una posición de pie. El concepto es esa, posición de pie que lo mismo va a pasar. Por consiguiente, si yo cambio la posición, porque tanto la perfusión está en relación a la gravedad, por consiguiente, si yo cambio de posición y me pongo en decúbito lateral derecho, o mejor dicho, como usted no sabe todavía los términos de posiciones como decúbito ventral, decúbito lateral, posición eso, o si lo saben. Perfecto, entonces ya, si yo pongo a un paciente en decúbito ventral izquierdo, dígame usted cómo se comporta el segmento 3 o el segmento 1 del pulmón izquierdo. ¿Está claro? ¿Está claro? Porque si tienen el concepto van a contestar, si no tienen el concepto están dando por uno. Yo puedo poner decir, ¿no? En una persona que se encuentra en el decúbito lateral izquierdo,
cómo se comporta el segmento 3 del pulmón izquierdo con respecto al segmento 3 del pulmón derecho. La PO2 está incrementada, la PO2 está disminuida, la PO2 no varía, el CO2, el de los riñones, el pH, qué sé yo. ¿Está claro? ¿El concepto cuál es? Es la posición. O sea, esto va a cambiar de posición y por consiguiente también cambian los valores en las diferentes zonas del parénquima pulmonar. Si me pongo de un lado derecho o izquierdo, el pulmón derecho o izquierdo se comportará uno como ápice y el otro como base. ¿Ok? Muy bien. Luego hemos hablado del transporte. El transporte hemos dicho que está limitado por la difusión y por la perfusión. Y hemos hablado que hay una membrana capilar, que hay una difusión del oxígeno y del CO2, las presiones es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas y la ley de Henry. Es de la ley de Henry donde dice que el oxígeno disuelto es igual a la constante solubilidad por la presión de oxígeno. La presión está directamente proporcional a la molécula de oxígeno que existe en sangre, y eso es 0.3 volúmenes por ciento. Y luego hemos hablado del oxígeno que está en la hemoglobina, y eso obviamente la hemoglobina, hay que conocer, es una proteína transportadora, se transforma de oxihemoglobina a desoxihemoglobina y viceversa, y es el transporte más eficiente. Una molécula de pulmón sería con 4 moléculas de oxígeno. Al ligarse, obviamente se retiene con el fierro, y el fierro pasa de una fase férrica a una fase ferrosa. Cuando la hemoglobina se desatura, está oxigenada y pierde el oxígeno. Por consiguiente, pasa de una fase ferrosa a una fase férrica. Y más bien, cuando la hemoglobina adquiere afinidad por el oxígeno, pasa de una fase férrica a una fase ferrosa. Eso han aprendido en su química. Así que es igual acá. Cuando la hemoglobina suelte el oxígeno, quien la reemplaza va a ser la 2,3-difosfosfilicidad que la liga. Y por consiguiente, en la medida que la hemoglobina se desatura, más bien se incrementa la 2,3-difosfilicidad dentro del glóbulo rojo. ¿De acuerdo? Este es el oxígeno disuelto, que es 0.03 volumen por ciento, y el oxígeno de la hemoglobina que es 19.7. La sumatoria de los dos da el oxígeno total. La saturación ya hemos hablado. La saturación es el porcentaje de ocupación que tiene la hemoglobina, el porcentaje de ocupación que tiene con las moléculas de oxígeno. Esa es la saturación. Si yo tengo un ómnibus de 100 asientos y se va con 50 personas sentadas, ese ómnibus se va saturado al 50%, porcentaje de saturación. Y eso es la saturación que se multiplica por la tasa de la hemoglobina. La tasa de hemoglobina es cuánta hemoglobina tengo. Esa es la capacidad de transporte. Si yo tengo 3 gramos de hemoglobina, tengo menos capacidad de transporte que aquella persona que tiene 15 gramos de hemoglobina. Esto viene a ser el oxígeno que está en cada gramo de hemoglobina. Una milimol de hemoglobina, 64.5 gramos, y una milimol de oxígeno, 22.4. Esos son los pesos moleculares. 4 moléculas de oxígeno entre una molécula de hemoglobina, 1.34 mililitros de oxígeno son transportados por 1 gramo de hemoglobina. Eso ya lo hemos dicho. Este es el oxígeno que está en la hemoglobina, que viene a ser 1.34, la tasa de la hemoglobina y la saturación. En otras palabras, multiplica 1.34 por 15 por 0.98, y eso sale 19.7. Más el oxígeno disuelto, 0.3, 20 volumen por ciento, contenido arterial. Entonces, el contenido de oxígeno total o contenido arterial de oxígeno, 20 volumen por ciento. Ya hemos dicho, la proteína, la hemoglobina es una proteína alostérica. ¿Por qué? Porque tiene una función que se llama el cooperativismo alostérico, el alosterismo cooperativo. ¿Qué cosa es el alosterismo cooperativo? Es la capacidad que tiene la hemoglobina con ligarse con moléculas de oxígeno. La primera ligadura de la molécula de oxígeno es mucho más difícil que la segunda, y la segunda es mucho más difícil que la tercera, y la tercera es mucho más difícil que la cuarta. En otras palabras, la hemoglobina no se liga con las 4 moléculas a la vez, sino yo voy a tener que ir creando presión. Date el pulmón, por favor. Y yo voy a tener que crear, obviamente, presión de oxígeno, ¿no?, para incrementar la saturación de la hemoglobina. Voy a ir creando presión de oxígeno para ir creando. O sea, en la medida que yo voy aumentando la presión de oxígeno, o sea, significa las moléculas de oxígeno libre en la sangre, se van saturando la hemoglobina. Primero con una molécula sigo creando presión, con una segunda molécula sigo creando presión, con una tercera molécula sigo creando presión, con la cuarta molécula sale la hemoglobina. Eso es una propiedad alostérica, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene la hemoglobina. Y me lo pueden alcanzar, por favor. ¿Ya? Y eso tenemos esta curva que ya también la tenemos, que la conocemos claramente, ¿no?
Esa curva de la famosa curva de distribución de compromiso. ¿Qué tiene que ver? En esta hemoglobina se satura una molécula, se sigue creando presión, se saturan dos moléculas, sigue creando presión, se saturan tres moléculas y genera más presión, se saturan las cuatro moléculas. En la medida que voy creando esta presión, la voy incrementando, voy incrementando la saturación. ¿Ok? La saturación, la saturación de oxígeno tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la mitad de ustedes creo que es una práctica ya de espinometría. Bueno, lo voy diciendo. Ahora va a ser, en realidad yo no puedo en todas partes, definitivamente. ¿Ok? O estoy dictando clases o están haciendo prácticas. Yo voy a hacer voy a reforzar esa práctica. El hecho que digan que no lo han hecho, gracias. El hecho que digan que no lo han hecho es parte que tampoco no es así. Yo creo que el alumno ya de una universidad tiene que ser más proactivo, tiene que ser mucho más interactivo y buscar toda la información. No esperar que uno les esté dando la información. ¿De acuerdo? Uno les facilita información. Yo les he dejado crear un video y les he dado unas pruebas y unas hojas. En realidad no les he dado ninguna orientación, simplemente hay que buscar información. Lo que pasa es que están acostumbrados a que uno les dé todo. Y eso no puede ser. Son alumnos universitarios y son adultos. La información es fácil de obtener. Cuando ustedes quieren obtener algo, ahí sí, no pierden tiempo y lo obtienen aunque nadie les diga nada. Y lo hacen, ¿no? Y lo hacen, ¿no? ¿Por qué ahí sí lo hacen? Porque tienen el interés de hacerlo. Pero parece que no tuviesen el interés de aprender. O sea, están acá para aprender, pero parece que no veo el interés de aprender. Quieren que todo se lo den más caído. Y si no, no, si me jalan es por culpa de él. Y no es así, ¿no? Yo digo que se desaprueban es por culpa de ustedes. Lo que pasa es que están acostumbrados a buscar una justificación del por qué las cosas. Entonces yo he escuchado a los doctores, nos han hecho práctica. Nos han puesto un video, nos han tirado unas hojas ahí y se acabó. Bueno, pues estaba lo que tenían que saber. Y tenían que informarse. Por ejemplo, la oximetría del pulso, ustedes saben qué es la oximetría del pulso. Es el porcentaje de saturación que tiene la hemoglobina. Y este es un oxímetro del pulso. Y acá me están midiendo ahorita mi saturación. Ahorita debe medirme, imagino que debe medir, ¿no? Mi saturación y me va a dar un valor, probablemente cuál será 98%, calculo yo, porque yo debo estar con una presión arterial de oxígeno normal, como si no estaría acá conversando con ustedes y ninguno acá estaría acá. 98%. O sea, esta es mi saturación. ¿De acuerdo? Es esta parte de la curva. Acá. 98%. Esto de acá quiere decir presión arterial. Presión arterial, ¿qué significa? Sangre arterial. Significa que usted tiene que sacar una sangre arterial y pasarla a un analizador de gases arteriales, así llama el equipo. Analizador de gases arteriales, porque va a analizar los gases, oxígeno y CO2, que son los gases que me interesan. A los de laboratorio, cuando vaya a ver, me voy a llevar el analizador de gases arteriales. Se acabó. Entonces tienen que sacar una muestra de sangre arterial. Y sangre arterial tenemos arteria radial derecha izquierda, humeral derecha izquierda, arteria plural, inguinal o femoral derecha izquierda y se acabó. Porque la poplitea, difícil, la media, muy difícil. La temporal nadie la va a cruzar y menos van a cruzar la carótida. Por consiguiente, solamente hay estos excesos y van a tener una muestra de sangre arterial. Y la sangre arterial no se toma todos los días. Hay mucha gente que se muere y nunca le cruzó la arteria, porque no ha sido necesario. Pero sin embargo, prácticamente a todo el mundo nos han pulsado la vena en algún momento de nuestra vida. Entonces el análisis es igual que yo les pregunte, ¿no? Diga usted cuál es la sangre que tiene un análisis de gases arteriales. Sangre venosa, sangre arterial. Yo no voy a preguntar eso. Para que usted piensa que no va a preguntar así. Es obvio que no tengo que decirlo y es obvio que ustedes saben que un análisis de gases arteriales necesita sangre arterial. Porque si no se llamará análisis de gases venosos. Y me darán los resultados de la vena, que son presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2. ¿Está claro? Okay. Entonces, pero resulta que este equipito
no me está pulsando ninguna arteria y me está midiendo la saturación. Y si yo tengo saturación de 100%, ¿cuánto es mi PO2? 100. Si tengo saturación de 90, ¿cuánto es mi PO2? Ya ven 2 miles de veces, así que hablo de tener la cabeza. 60. Y 60 es una hipoxemia severa que requiere oxigenoterapia. ¿Han entendido esa parte? ¿O tengo que estar repitiendo lo que veo? Hemos dicho esto, ¿no? 100 mililitros de mercurio, 100% saturado. 60 mililitros de mercurio, 90%. 75, 40%. Ok. Hemos dicho que la presión arterial en oxígeno, su valor normal es de 180. Y siempre nos referimos al 100 porque hablamos de la persona joven, que está de acá en persona adulto mayor, 70 años de edad, 80 años de edad. Hemos dicho que toda presión por debajo menos de 80 es igual a hipoxemia. Hipoxemia. Y esas hipoxemias pueden ser leves, cuando esta está entre 80 y 70, moderada, cuando está entre 70 y 60, y severa cuando es menos de 60, que es este valor. ¿Qué es este valor? Por favor, a eso se necesita saber. Y este 60, ¿qué significa? Oxigenoterapia, o sea, si no, mi paciente se muere. Por eso le preguntaba, llega su paciente con 70% y me contesta, bueno, no le hago el examen, pero no es capaz de decirme, doctor, hay que dar oxígeno. ¿Qué es más importante? Que me conteste, no le hago el examen de tomografía porque tiene una saturación 70, o que me digan, hay que ponerle oxígeno. ¿Cuál era la respuesta? ¿Y qué me contestaron? No le doy el examen, porque no sabe más allá. Simplemente hay que oxígeno, no tengo esta idea. Esto me está diciendo que esta persona que tenga una saturación menos de 90 tiene una PO2 menos de 60. Y menos de 60 puede ser 59, 58, 50, 48, lo que sea, pero todos necesitan oxígeno. Ahí está. Por eso dice crítico, PO2 crítico. Pero resulta que este es un examen diferente. Este es un valor indirecto. La presión de oxígeno en la sangre arterial sí es un valor directo, porque es lo que está tomando. Entonces, sí hay 4 factores de errores. 4. Primero, viene saturando, vamos a poner que es 70, 60%, y oxígeno. El doctor Saber ha dicho que hay oxígeno, así que tenga cuidado que le ponen oxígeno. Y el paciente sigue igualito. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Resulta que el paciente tiene las uñas con esmalte color negro. Y este es un procedimiento de colorimetría. Ustedes son tecnólogos. Ustedes tienen que saber cuál es el procedimiento por el cual se mide esto. Técnico. Como ustedes van a ser tecnólogos. ¿Y este qué procedimiento es? ¿Cómo mide esto acá? La saturación. Al poner video. ¿Por qué sistema mide esto? Esto usted me lo debe contestar, mejor que un estudiante de medicina. Al estudiante de medicina no le interesa, simplemente mide y sabe para qué mide, lo interpreta. Que también lo sabe. ¿Y el procedimiento es este? Es por colorimetría. O sea, simplemente me están midiendo el color del pulpejo de mi pulpejo. Me mide, me pasa una luz infrarroja y me detecta un color. Y me lo transmite a un valor. ¿De acuerdo? Por consiguiente, si esto falla, si no se transmite adecuadamente la luz, el procedimiento falla. Ese es su tema, pues, señores, ¿qué sistema de ustedes? Este procedimiento es tema, o sea, todo procedimiento médico es tema de ustedes. El por qué es el procedimiento, no pretendan ustedes diagnosticar enfermedades, porque esa es otra profesión. Lo que ustedes tienen que es entender por qué aplico los procedimientos. No nos confundamos. A veces nos confundimos y queremos hacer otra cosa. Entonces, como este es infrarrojo, si por ejemplo ustedes tienen una paciente con esmalte color negro, le ponen los signos de pulso, 70, ya no le hago el procedimiento. Y suspenden un procedimiento, le quitan un turno al paciente, y
Y resulta que lo que usted no necesitaba, que el paciente no necesitaba oxígeno, ¿qué necesitaba? Acetona. Se ríen, ¿no? Pero es verdad. ¿Por qué es verdad? Yo he visto un personal que ha ingresado un endoscopio que cuesta $25.000, lo metió en un autoclave para desinfectar y salió un chicle pegado todo. $25.000 por no saber. Destruyó un equipo. Es posible. Van a poner en sus manos muchas cosas. A nosotros nos ponen vidas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, conozcan bien. Acetona. Segundo factor de error. No mide el oxímetro de pulso. ¿Por qué? Porque la persona tiene frialdad distal. Y cuando hay frialdad distal, la sangre no llega. Y por consiguiente, esto mide falso. Me da un valor falso. Me puede decir 60%, hay oxígeno. Y yo he dicho que 60% está por morirse. Oxígeno. Y el paciente no necesita, tiene un fenómeno de Raynaud, que es otra cosa. Que no tiene por qué preocuparme. Pero tengo que saber eso. Tercero, no mide igualito 50% oxígeno, y no tiene oxígeno porque está hipotenso, presión arterial baja, hipoperfusión distal. Ya han hecho fisiología cardiovascular y saben que cuando baja la presión hay hipoperfusión periférica y al haber poca sangre no llega la sangre acá y esto no mide. No está hipoxémico porque el alrededor no está normal, pero sin embargo la saturación está baja. Y la cuarta y la más importante, que la hemoglobina esté alterada. Yo tengo una methemoglobinemia, entonces la hemoglobina no se liga con oxígeno. Este es el capilar, este es la sangre, la arteria, acá están las moléculas de oxígeno. Ahí están las moléculas libres, y acá está la hemoglobina. ¿Qué mide la oximetría de pulso? Mide el porcentaje de moléculas de oxígeno que están en esta hemoglobina. ¿Y qué mide la presión? Mide las moléculas de oxígeno libres. Son cosas diferentes. Que la llevamos acá y le hacemos esta comparación, correcto, pero son cosas diferentes. Esto de acá son moléculas libres y esto es hipoxemia, son moléculas libres. Esto es lo que rige la oxigenoterapia, no lo rige esto. La saturación no rige la oxigenoterapia. Por consiguiente, yo tengo que estar seguro que esta saturación sea real a esta presión. ¿Y cómo la puedo demostrar? Midiendo la presión de oxígeno. Nada más. Pero una vez que lo hago, si detecto que esa falla de esa saturación es por la caída de la presión, de ahí para adelante a mi paciente lo controlo con saturación. Ya no necesito pulsarlo tan rápido. Una vez más. ¿De acuerdo? Si yo tengo una alteración de la hemoglobina, de repente la hemoglobina no se satura con oxígeno y por consiguiente la saturación cae. Pero sin embargo la presión está normal. O sea, no estoy hipoxémico, no necesito oxígeno. ¿Está claro? Muy bien. Muy bien, ya hemos entendido eso. Esto es lo que hemos hablado de los factores que modifican la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, no básicamente la curación de la hemoglobina. La concentración de hidrogeniones, el CO2, la temperatura y los dos de hipopublicidad. Acá hay un dato que es el P50. P50. Acá está, el P50 se incrementa y el P50 se disminuye, acá está el P50. Por consiguiente, me van a leer el P50. Les voy a preguntar sobre el P50. Va a haber una pregunta sobre el P50. ¿De acuerdo? Bueno, apunten. Va a haber una pregunta sobre la curación de la hemoglobina, va a haber una pregunta sobre el equilibrio ácido básico, de todo va a preguntar, ¿de acuerdo? No sirven, por favor, porque yo odio eso. ¿De acuerdo? Los factores que desplazan la fuerza de la derecha hacia la izquierda, ya lo tienen, el efecto Bohr que ya he hablado también, ¿no? Y básicamente si yo incremento la hemoglobina, incremento obviamente la capacidad de transporte. Ustedes se dan cuenta y analizan esa curva que está diciendo. Dice lo siguiente: si nosotros incrementamos acá, la presión está normal, por ejemplo 100 con un paciente que tiene
10 de hemoglobina y que esos 10 gramos de hemoglobina los saturo al 100% y transporto esta cantidad de oxígeno. Si yo tengo 15 gramos de hemoglobina que los saturo al 100%, transporto más oxígeno. Y si yo tengo 20 gramos de hemoglobina que la saturo al 100%, ¿no? Porque tengo una buena presión de oxígeno, obviamente transporto más oxígeno. Eso es lo que está diciendo. Y eso es, obviamente, la capacidad de transporte. Y ese es el resumen. Lo que es metabólico basal y lo que es ejercicio. Entonces, cuando nosotros, acá, la sangre sale saturada al 97%, 98%, 1 a 2% de chance fisiológico, con una presión de oxígeno de 100. Se le oferta a la célula y la célula consume, hemos dicho, el 25%, por eso te regresa la hemoglobina saturada al 75%. Y una hemoglobina al 75% tiene una presión venosa de oxígeno de ¿cuánto? De 40 milímetros de mercurio. Por consiguiente, la presión venosa de oxígeno es 40, entonces le ponen presión sistémica venosa. O esta presión de 40 porque se consume, pero no se ofertan 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno y la célula coge ese oxígeno y va reduciendo a 90, 80, 50 y dejan 40. Esas 40 generan una saturación del 75% de hemoglobina y ¡pum! Sale la célula. Eso es lo que está ocurriendo frente a la célula en el capilar. Y regresa al pulmón para volverse a saturar. Por eso que el punto A es a nivel de la arteria y el punto B es a nivel de la vena. Y el punto C es a nivel del ejercicio. Cuando consumo más oxígeno, hago una actividad física. Miren la diapositiva, por favor. Hacen una actividad física. ¿Qué va a pasar con la presión de oxígeno? Cae. ¿Por qué? Porque en la medida que yo consuma más oxígeno, significa que menos moléculas de oxígeno quedan libres en el capilar. Y eso significa menos presión. Y por consiguiente, a mayor consumo, menor presión venosa. A menor consumo, menor presión, menor saturación de oxígeno en la hemoglobina. A mayor consumo, menor contenido venoso. ¿Está claro? Muy bien. Esa diapositiva tiene un error. Detéctenlo, porque esa es su pregunta. Esa diapositiva tiene un error, detéctenlo porque esa es una pregunta. Y más aún, lo acabo de explicar. Si no me han captado porque no me están haciendo caso, más no puedo hacer con ustedes. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ahora, esta célula, monozoófila, la célula bota CO2. Ahí está la célula, bota CO2. Con agua y limón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Este CO2 por favor. Este CO2 se liga más agua y forma ácido carbono, ¿no? H2O6. Y esto se disocia en bicarbonato más hidrógeno. ¿De acuerdo? Esa forma de ecuación de la atmósfera. ¿Eso qué significa? Que la célula bota el bicarbonato afuera del núcleo rojo y este hidrógeno se liga con hemoglobina y es la hemoglobina reducida. Pero como bota el bicarbonato, ¿quién ingresa? Ingresa él, el cloro. Y ahí maneja la carga. ¿Okay? Y así se transporta. Cuando la hemoglobina viene reducida y viene con el cloro, llega así la hemoglobina donde al alveolo, ¿qué va a hacer? Primero bota el cloro nuevamente, ingresa aquí el bicarbonato. Ingresa el bicarbonato. Se disocia la hemoglobina en hidrogeniones
que se une más el bicarbonato, y lo que toma el bicarbonato hace esto. Después se disocia en hemoglobina y globulina. En globulina se une al bicarbonato y forma H2CO3. Y este se disocia en agua y en CO2. Este es el agua endógena, la famosa agua endógena, ¿de acuerdo? Y este CO2 sale a la luz. Y esta hemoglobina luego se liga al oxígeno y se hace oximoglobina. Entonces, hay dos momentos diferentes frente a la célula y frente al alveolo. Lo que está ocurriendo. Entonces, el CO2, este CO2, el mejor se transporta de tres maneras. Así como el oxígeno se transporta de dos maneras, disuelto y en hemoglobina, el CO2 se transporta de tres maneras. CO2 disuelto, presión venosa de CO2, CO2 disuelto. CO2 ligado a la hemoglobina, desoxicarboximoglobina. Y la tercera forma de transporte del CO2, que es la más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bicarbonato. Que ahí está. Porque se transporta como bicarbonato sérico. Porque así va el sangre. ¿De acuerdo? Hasta que se globulina algo de ser lo mismo como el CO2. Entonces, el transporte del CO2 de tres maneras, bicarbonato, CO2 y ligado a la hemoglobina. Y eso es lo que figura ahí, en esa diapositiva. Que es lo mismo que figura acá con el CO2. El aporte de oxígeno que ya hemos hablado, la diferencia arteriovenosa, que es continuar con el contenido venoso de oxígeno, el consumo de oxígeno que ya hemos hablado, el coeficiente de extracción y la hipoxis, el igual. ¿Ok? Entonces ya revisamos esto. Cuando hablamos de hidrógeno, estamos hablando de este bicarbonato y estamos hablando del CO2. ¿De acuerdo? Estamos hablando de eso. Y de la misma forma, cuando nosotros tenemos esto, CO2 más agua, H2O3 y hidrógeno de bicarbonato. Este bicarbonato es el componente metabólico y este CO2 es el componente respiratorio. Esto lo maneja el pulmón y esto lo maneja el pulmón. En el equilibrio CO2. Si aquí me sobran hidrogeniones, el equilibrio de su base, esta concentración de hidrogeniones es lo que da el equilibrio de su base, ¿sí o no? ¿Dónde existen más hidrogeniones? ¿Dentro o fuera de la célula? ¿Dónde existen más hidrogeniones? ¿Dentro o fuera de la célula? No escucho. Fuera. ¿Perdón? A ver. ¿Dónde existen más hidrogeniones? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera. Fuera. Afuera. ¿Dónde existen más hidrogeniones? ¿Dónde consiste el cuaderno? Estoy preguntando, sin miedo. Delegado, levante la mano el delegado. Ya. ¿Dónde existen más hidrogeniones? ¿Dentro o fuera de la célula? Dentro. ¿Seguro? Sí, dice. Totalmente seguro. ¿Dónde has leído eso? ¿Dónde has leído? ¿Lo has leído o es lo que te han dicho? ¿Ah? ¿Dónde? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde hay más hidrógeno? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera, dice ahora, o sea que no sabía, ¿bien? Estaba bien. Existe dentro de la célula, existe más hidrógeno. ¿Dónde existe más potasio? ¿Dentro o fuera de la célula? Dentro. A ver si saben. El potasio va con el hidrógeno. Ustedes saben, no sé si habrán hecho, la verdad ya tengo miedo preguntarles, ¿no? ¿Ya? Ustedes han hecho lo que es cationes y aniones.
Deben haber hecho bioquímica. Deben haber hecho bioquímica. No les enseñan por gusto. Los anions y los cationes generan un equilibrio entre cargas positivas y negativas fuera y dentro de la célula. Y ese equilibrio se tiene que mantener. Cuando rompen el equilibrio, ¿qué va a pasar con la membrana de la célula? Se empieza a destruir. Y todas las membranas de todo mi organismo se empiezan a destruir. Y yo puedo morirme por ese evento, y lo hago rápido, si que no me lo controla. ¿De acuerdo? Entonces hay sistemas de homeostasis. Los sistemas de homeostasis son sistemas de equilibrio que tiene la persona. Así como los cationes y los aniones mantienen un sistema de equilibrio y que no se debe romper, la concentración de hidrogeniones también en el pH. La concentración de hidrogeniones es tan pequeñísima en la sangre que uno tendría que poner 0.0000000000070 y es tan pequeña que no la puedo expresar en una cifra. Por consiguiente, alguien algo dijo, voy a expresar esa concentración de hidrogeniones en una escala que se llama una escala logarítmica, que le puso el nombre de pH y le puso la escala logarítmica y dijo, esta concentración de hidrogeniones la voy a expresar en una escala logarítmica y esa escala logarítmica es igual al pH. Y como es una escala logarítmica de la inversión de la concentración de hidrogeniones, ¿qué significa? Que cuando esta concentración de hidrogenio aumenta, ¿qué pasa con el pH? Porque es una escala invertida de la concentración de hidrogeniones. Es por eso que cuando ustedes entienden que el pH está en acidemia, me dicen que la concentración de hidrogenio está incrementada. Esa es la razón. No tienen que entenderla. No es cuestión de aprender eso por aprender mecánicamente, sin saber por qué. Ya les he dicho, eso en la avenida Emancipación, Instituto Carrión. Aquí ustedes aprenden así el porqué de todo eso. Si no, están a tiempo. No se molesten conmigo, ¿no? Yo me debo molestar con ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Esa concentración de hidrogenio es tan pequeñísima. Y es un estado de homeostasis. Por consiguiente, por X razones, en mi organismo se incrementa la concentración de hidrogeniones. ¿Por X razones? Esas razones uno las puede ver en otro momento. Se incrementa esta concentración. Entonces empiezo a tener demasiados hidrógenos en mi sangre. Y entonces empiezan a crear un desequilibrio. Y como hay demasiados hidrógenos en la sangre, ¿qué tengo que hacer? Neutralizarlos, disminuirlos. Y entonces mis sistemas, yo tengo sistemas de mecanismo de defensa. Y en este sentido, el sistema de defensa es un sistema, ¿cómo se llama? Sistema buffer. El sistema buffer es un sistema de equilibrio, que lo que va a hacer es, cuando me sobran hidrogeniones, los ligo y los boto, y cuando me faltan hidrogeniones, los brindo. Eso es el sistema buffer. Por consiguiente, tiene que ser un sistema que sea una sal y un ácido. Y por eso que hablamos del sistema proteinatos, nitratos, hemoglobina, bicarbonato, hay una serie de sistemas buffer. El más potente, ¿cuál es? ¿Cuál es el más potente? Los fosfatos. Porque su constante de disociación entre una sal y un álcali es muy cercano al pH fisiológico, que es 6. El pH fisiológico es 7.4. La constante de disociación de los fosfatos es 6.9. O sea, es muy potente, cercano al pH fisiológico. Pero hay escasos fosfatos. Hay escasos. Hay uno que es más abundante. ¿Cuál es? Bicarbonato, ácido carbónico. Pero este sistema, bicarbonato, ácido carbónico, bicarbonato como base y el ácido carbónico como ácido, ese sistema es abundante en la economía, es abundante. Y su constante de disociación, ¿cuánto es? 6.1. Entonces un poquito más lejos, pero sigue siendo fuerte. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a ligar estos hidrogeniones, lo va a ligar con bicarbonato, va a formar ácido carbónico, genera CO2 y lo bota con CO2. ¿Y cómo bota el CO2? ¿Qué tengo que hacer para botar CO2? ¿Qué tengo que hacer? ¿Incrementar o bajar la frecuencia respiratoria? Incrementar. Entonces, cuando una persona tiene muchos ácidos en sangre, empieza a hiperventilar.
y bota el CO2. ¿De acuerdo? Y viceversa. Si más bien tengo pocos hidrogenos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El CO2 lo llevo al agua, pongo ácido carbónico, genero hidrogeniones, los incremento y este bicarbonato se va. ¿Dónde sale el bicarbonato? Acá que dice, por favor. Ya, ¿y por dónde sale? Por orina. Ahí está escrito. ¿Quién? Más allá. Así como acá puse el pulmón. ¿Por qué? Porque es el responsable de esto. Por no sale por orina. Piensa, chicos, piensa. Analiza. Porque es la única manera de entender las cosas. Entonces, ¿cómo yo hago y retengo hidrogeniones? ¿Qué tengo que hacer para retener CO2? ¿Qué tengo que hacer para retener CO2? Mi frecuencia, así es, bajo mi frecuencia respiratoria. Abajo. Empiezo a hipoventilar. Y entonces la persona baja de la frecuencia respiratoria, el CO2 se retiene en el organismo, inmediatamente pasa esto y bota hidrogeniones y bota el bicarbonato por orina. Entonces, si yo pido bicarbonato de orina, lo voy a encontrar incrementado. Entonces, eso en el laboratorio, uno dice, pide bicarbonato de orina. Ya otro tiene tanto, ¿cuánto lo toma tanto? ¿Y para qué le pido? Digo, no sé, usted me está pidiendo, yo solamente lo hago. Esa es la respuesta, no. Seguro que usted lo que quiere saber es si es que está como el equilibrio hacia base. Así es. Está respondiendo, no mi riñón frente a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Este pH, o mejor dicho, para no confundirlo, la concentración de hidrogeniones va a depender de dos variables: de la presión arterial de CO2, que es esta de acá, y del bicarbonato, que es este de acá. Entonces lo dice, por favor presten atención en esta parte. Ahí veo que se ponen a conversar de la tercera para arriba. Ni les veo que presten atención. Si yo incremento el CO2 por X razones, automáticamente se incrementa la concentración de hidrogeniones. Otro, si incremento el numerador, el flujo aumenta. ¿Y qué debe hacer el organismo para esta concentración de hidrogeniones volver a la normalidad? No me digan bajar el CO2, porque esa ha sido la causa por la cual se desencadenó, se incrementó el CO2 por X razones. ¿Qué debe hacer el organismo? Incrementar el bicarbonato. Y con eso mantiene la misma relación. ¿Y qué pasa con la concentración de oro? Vuelve a la normalidad. El primer estudio se constituye como el estudio primario y el segundo es el mecanismo compensatorio. Eso es lo que ¿ok? Muy bien. Y entonces tenemos, ¿no? El pH, la concentración de hidrogeniones. Cuando el pH disminuye, acidemia. Cuando el pH aumenta, alcalemia. Cuando el CO2 aumenta, acidosis respiratoria. Cuando el CO2 disminuye, alcalosis respiratoria. Cuando el bicarbonato disminuye, acidosis metabólica. Cuando el bicarbonato aumenta, alcalosis metabólica. Eventos metabólicos y eventos respiratorios. Ahí tenemos las definiciones de los disturbios. Ya saben los valores normales. El valor normal de CO2 40, el valor normal del bicarbonato 24. Si yo tengo incremento de bicarbonato, acidosis, alcalosis metabólica. Disminución de bicarbonato, acidosis metabólica. Incremento del CO2, acidosis respiratoria. Disminución del CO2, alcalosis respiratoria. ¿Ok? Bueno, tienen que revisar los CO2. Equilibrio CO2 se debe, yo me imagino que ustedes lo verán como en todas las escuelas, no una vez, 20 veces en el transcurso de la carrera. Uno lo lee la primera vez, no entiende nada. Lo lee la segunda vez, entiende un 10%. Lee una tercera vez, entiende un 30%. Y así sucesivamente. Cuanto más lo lean y lo practiquen, van a lograr entenderlo. Por consiguiente, eso que he dicho simplemente es una pasada, porque todavía tienen que profundizar conocimiento. Si yo les empiezo a hablar, los voy a marear más todavía.
pero para que puedan recuperar conocimientos tienen que ir a leer. ¿Okay? La concentración de hidrogeniones ahí está, en pH, y cuando X razones hace que aumente los citoplasmas hay un disturbio. Por ejemplo, yo dejo de respirar porque tengo un traumatismo cefalocraniano. Hay un accidente de tránsito, se vuelve el auto de voy y resulta que genera un hematoma no cerebral, oprime el centro respiratorio y me dejo de respirar. Cuando baja mi frecuencia respiratoria, mi CO2 se incrementa. El CO2 se incrementa. Y el CO2 es un ácido. ¿Qué ha ocurrido? Concentración de hidrogeniones, presión arterial de CO2 ha aumentado y ha incrementado el CO2. Eso que se llama incremento del CO2 es un evento respiratorio que se llama acidosis respiratoria. Inmediatamente el organismo trata de actuar y va a hacer que incremente este bicarbonato para que ese hidrogenio pase. Entonces, esto se llama el estudio primario, que es la acidosis respiratoria. Y este incremento es el mecanismo compensatorio. ¿Qué se expresa en el incremento del bicarbonato? Entonces, el incremento del bicarbonato, alcalosis metabólica. Entonces uno dice, ¿no? Al estudio primario de la acidosis respiratoria, el mecanismo compensatorio es la alcalosis metabólica. Al estudio primario de la alcalosis respiratoria, el mecanismo compensatorio es la acidosis metabólica. Al estudio primario de la acidosis metabólica, el mecanismo compensatorio es la alcalosis respiratoria. Al estudio primario de la alcalosis metabólica, el mecanismo respiratorio, el mecanismo compensatorio es la acidosis respiratoria. Eso es verdad. Porque miren, si yo tengo una acidosis metabólica, estoy ingresando los hidrogeniones a raíz de un problema metabólico, yo tengo que botar con el CO2. Y para botar el CO2 tengo que hiperventilar. Y la hiperventilación produce alcalosis respiratoria. Por eso se pone acá acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. Vuelvo a tapar esto. ¿Qué pasa si yo tengo pocos hidrogeniones? Pocos hidrogeniones, el componente metabólico se llama alcalosis metabólica. Como yo tengo alcalosis metabólica, tengo que hacer un mecanismo compensatorio que salga con este hidrogeniones, los tengo que aumentar. ¿Y cómo los aumento? Reteniendo CO2. ¿Y cómo retengo CO2? Disminuyendo mi frecuencia respiratoria, o sea, incrementando CO2. ¿Y eso qué cosa es? Acidosis respiratoria. Allá, a la alcalosis metabólica, acidosis respiratoria. Esos son los eventos cualitativos, pero sobre eso hay que ver y hacer los cálculos pertinentes, que eso es otro. Es importante que vayan entendiendo. Cuando los mecanismos compensatorios actúan, los hidrogenos se quedan adecuadamente en su valor normal. Pero si esos mecanismos compensatorios no actúan eficientemente, se agregan los disturbios mixtos. Y la mayoría de veces son disturbios mixtos. Miren lo que he dicho y repito lo que he dicho. Cuando los disturbios primarios actúan, se producen los mecanismos compensatorios. Si estos mecanismos actúan adecuadamente, los hidrogenos quedan normales y se produce solamente el disturbio primario. Pero si estos mecanismos no actúan y no responden adecuadamente a estos disturbios primarios, se agregan los disturbios mixtos. Y frecuentemente lo que vemos son disturbios mixtos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Necesito un par de voluntarios. Un voluntario. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? 5:10. A las 5:30 acabamos. Necesito un voluntario. Dale permiso. Que vaya bajando, por favor. Menos nos demoramos. Más nos demoramos. La mitad de ustedes
La mitad de ustedes hizo una práctica de espirometría y vieron un video. La otra mitad le van a dar el mismo video y van a repetirlo solamente para los dos grupos lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una espirometría acá, en tiempo real, que va a fortalecer obviamente lo que ustedes han visto o van a ver el otro grupo. Este es un espirómetro computarizado. El espirómetro computarizado es una prueba médica que también la manejan los tecnólogos, así que por favor, que tienen interés, ¿okay? Nosotros, por ejemplo, mandamos a hacer espirometrías a 200, 300 personas en campañas, ¿no? Ahora hay mucho en boga eso. Entonces, este es un espirómetro computarizado. El espirómetro, obviamente, lo que va a medir son los volúmenes y capacidades. Esta es la parte técnica del equipo, el idioma, en qué unidad voy a medir, la turbina que voy a utilizar, la comunicación del equipo. Este es un equipo que voy a conectar, el también lo reconoce. Eso ya está reconociendo al equipo, la computadora. Y acá están una serie de parámetros. Las tablas que voy a utilizar son tablas nacionales. Todos estos temas son temas técnicos, de tecnología. ¿De acuerdo? Y lo que me va a traducir es estos volúmenes que hemos hablado. Y utilizo diferentes tablas. Obviamente no voy a utilizar una tabla europea, sino tengo que utilizar una tabla nacional, una tabla de América. Y esta es una tabla americana. Porque los valores van a ser de personas naturales. Y estos de la región, ¿no? O de unos cercanos a nosotros. Y estos son cómo voy a registrar los valores normales, por una sombra o por unos puntos. Voy a utilizar por una sombra, básicamente. Y acá tenemos todos los parámetros que se van a medir. Vamos a poner acá están los parámetros. Y esto ya hemos leído, estos parámetros los hemos estudiado. Volúmenes expiratorios, capacidad vital, volumen de reserva, todo esto es menos volumen de reserva. Recuerden que la espirometría no mide volúmenes residuales, ni capacidad de reserva funcional, ni capacidad pulmonar total. Entonces, para eso vamos a poner los valores de una persona. De acuerdo que en este caso es un voluntario que es su compañero el delegado, ¿no? A mí me parece el delegado. Entonces, vamos a poner los valores de él, porque lo que va a hacer este equipito, que es un espirómetro computarizado, lo que va a hacer es medir los volúmenes y compararlos con los volúmenes que él debe tener. ¿De dónde van a salir los volúmenes que él debe tener? De su edad, de su talla, de su sexo, de todas las variables antropométricas. De ahí van a salir los valores normales, porque estas tablas son tablas normales, percentiles de población nacional. Entonces, que lo estamos registrando en esta computadora, en esa tabla que les dije. Lo que va a hacer es el equipo medir y comparar esos dos valores. Y de acuerdo a eso va a hablar de que está alterado o no está alterado. Ese es un tema médico, el que está alterado o no está alterado. Un tema de ustedes es que se haga bien la prueba. ¿De acuerdo? Porque hay 3 factores de errores. Que yo programe mal. Por ejemplo, yo soy de radiología y le ponemos a mandar a tomografía. Yo le digo, míreme los volúmenes según la tomografía. Entonces el técnico agarra el equipo y tiene que saber medir los volúmenes. A mí no me interesa cómo lo haga. A mí lo que me interesa es que me reporte el resultado. En comparación a su valor normal esté aumentado. Entonces yo le digo, oye, ¿y qué parámetro de normalidad está empleado? A no ser, como la máquina es una máquina japonesa, entonces los valores de un japonés. Dime, ¿los valores de un japonés son los iguales que nosotros? No, son razas diferentes. Por consiguiente tendría que poner en el software una tabla nacional, o por lo menos de América. Si él no sabe eso, entonces va a soltar la información que resulta mental. Y si el equipo es alemán, porque es un tomógrafo alemán, entonces me compara con los alemanes. ¿Me entienden? ¿Ok? Es temas técnicos. Entonces veamos. Su apellido. Bejarano. Vamos a ponerlo. Ok. Su nombre. Correcto. Fecha de nacimiento. Me está siguiendo allá, ¿no? 15 de julio. 15 de julio 1995. Correcto. Lugar de nacimiento. Lima.
sexo masculino. Por favor. Le ponemos otros, o le puedo poner acá, por ejemplo, un mexicano-americano. ¿Ya? Y me va a pedir entonces su talla. Teóricamente yo tengo que medirlo y tallarlo y pesarlo. ¿Cuánto mides? 1,65, 165 centímetros, porque estoy viendo en centímetros, no estoy viendo en metros. ¿Y cuánto pesa en kilos? 60 es. Correcto. Ojo, por favor, ojo, si yo estoy en Estados Unidos, ahí ellos usan kilos y usan libras, y ellos no usan centímetros, usan pulgadas. Entonces yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Pero es tema de él, ¿no? El tema de tecnólogo. Por ejemplo, le tocó ir a trabajar a Estados Unidos y entonces tiene que adaptar sus unidades. Porque el médico no le va a decir, oye, por si acaso, yo acá no me digo, no, eso, tú trabajas, se acabó. ¿Ok? Le doy OK, entonces ya tengo los valores normales de la persona, ya está registrado, lo guardamos, ¿no? Cerramos todo y ya tenemos registrado entonces los valores normales. Entonces, he registrado los valores normales de su compañero de acuerdo a una tabla americana, que he seleccionado cuando hice configuración. El equipo, recuerden que acá había dos variables, que es la presión barométrica y la temperatura ambiental. Estos equipos tienen barómetros y tienen termostatos incorporados que inmediatamente regulan esos valores a esas condiciones. No es lo mismo hacer una espirometría a nivel del mar que hacerla en altura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba. Le vamos a pedir a su compañero que haga una prueba. Para eso tengo una boquilla que es una boquilla descartable de uso individual y de uso personal. Lo ponemos en el equipo y le damos a su compañero que descargue el equipo. Ustedes ya vieron el video, todavía no. Ya. Entonces, la prueba es sencilla, préstame atención. Cuando yo le diga, tome aire hondo, ustedes por favor no se percaten en él. Ustedes se tienen que percatar en lo que sucede en la pantalla. En primer lugar, porque la prueba dura 3 a 4 segundos. Y esos 3 a 4 segundos tienen que interpretarlos. Ojo, si ustedes están mirándolo a él y riéndose, pierden el tiempo y pierden la opción de interpretar la prueba. La prueba dura 3 segundos. Y ustedes tienen ahí una curva, que es una curva flujo, volumen y una curva volumen-tiempo. Ya hemos hablado de ello, así que por favor interpreten. Entonces, la prueba consiste en lo siguiente. Cuando yo le diga a su compañero tome aire hondo, él va a tomar aire hondo. Ahorita no, sino cuando yo te diga. Voy a explicar primero. Retiene la respiración, infla lo máximo que puede sus pulmones, lo máximo que pueda, porque de eso va a depender que él haga bien la prueba, porque si yo lo hago a la mitad, saldré a la mitad y me saldré a quedar. O sea, hay un porcentaje de error si es que el que hace la prueba no tiene conocimiento pleno que le exige hacer una máxima prueba. Pónganse ustedes cuando estén en tu lugar. Y a mí me han pedido haga la prueba, me han dado el equipo y entonces yo le digo, toma ahí otro, esto me sopla y me salen todas las pruebas bajas. Allá entonces le digo, sé que hay que obligarte, por gusto, ¿no? Por gusto. Porque ustedes hicieron una mala prueba. Porque no tenía por qué saber que esa era mala prueba. Entonces mucho depende de uno. Entonces le decimos que toma aire hondo, aguanta la respiración y que se lleve la boquilla del espirómetro dentro de la boca. Sujeta la boquilla, el cartón que es descartable, con los dientes. La lengua fuera de la boquilla y cierra los labios herméticamente la boquilla. Cuando esté en esas condiciones, uno va a decir, sopla enérgicamente y se va a producir una serie de curvas que van a expresar lo que está pasando fisiológicamente. Y va a soplar hasta que uno le diga que siga soplando hasta que bote todo el aire que tiene los pulmones. Una vez que bota todo el aire que tiene los pulmones, que dura más o menos 6 segundos, 7 segundos, uno le dice descanse y él se va a retirar del equipo y respirar fuera del equipo. El equipo solamente es para soplar o para botar aire, no es para tomar aire de adentro. Si no, tendría que ponerle un filtro biológico, que podemos hacer. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, empecemos con la prueba. Inicialmente uno le debe clampar la nariz, debe clamparla con un plan nasal para que el aire no salga por la nariz y todo salga por la boca, ¿no? Entonces uno puede agarrar y clamparle, para eso existen clamps nasales, que normalmente es lo que uno hace, ¿de acuerdo? Le clampa la nariz y obviamente cuando sopla bota todo el aire por la boca y lo que pide el equipo es todo lo que sale por la boca. Porque si yo no me clampo la nariz, no puedo sacar aire por la nariz y por la boca y
que bota por la boca va a medir en menor cantidad y me va a salir alterada la prueba. ¿Está claro? ¿Listo? Por favor, prestan atención ahí. Vamos, toma el hondo. Más, aguanta la respiración, boquilla la boca, los dientes, la lengua por fuera de la boquilla. Cuando yo te diga, sopla fuerte. Vamos, sigue, sin doblarse, sigue, descansa. Si ustedes se dan cuenta, la sopla es lo normal. Y miren lo que hace. Una raya verde que no está bien hecha, porque la calidad del procedimiento es mala. O sea, él ha hecho un mal procedimiento. Si yo registro eso, o dice qué cosa tiene broncoespasmo, está alterado, hay que hacer tratamiento por gusto, porque no estuvo bien hecha la prueba. ¿De quién dependía que la prueba esté bien hecha? Así es, del profesional. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a decir que al fin de cuentas lo que hace, tú debes contar mucho más fuerte e intensamente. ¿Cómo se sopla? Toma el hondo, sople, enérgico, no, así se desinfla. Es lo que tiene que botar el aire fuerte, en un solo soplido largo y permanente. Ejemplo, nuevamente, toma el hondo, boquilla la boca, y cuando uno diga sopla, el paciente hace esto. Otra cosa. ¿Está claro? Va a simular ese triángulo. Entonces vamos a repetir la prueba. ¿Listo? Vamos, toma el hondo. Más, muy bien, boquilla la boca, cuando yo te diga, no sea su tiempo porque no se va a morir ahí. Sopla fuerte. Muy bien, sigue, no te dobles, sigue, descansa. Muy bien, ahora sí cambió la prueba. Entonces, esta primera prueba nos sirve y la borramos. Una golondrina no hace verano, por consiguiente una prueba no es suficiente. Tengo que replicar pruebas para ver que sea real. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio replicando una prueba más. Lo has hecho muy bien, hazla de la misma manera. No te curves, solamente realiza. Vamos, toma el hondo. Igual que nada, boquilla la boca, cuando yo te diga, sopla fuerte. Muy bien, sigue, bota todo, descansa. ¿Se dan cuenta que las dos curvas se superponen? Porque entonces probablemente es su valor de él, su valor normal. O sea, ya estamos yendo a que es correcta la prueba. Normalmente se piden 3 pruebas. Normalmente, a todo paciente, no se ría porque te voy a preguntar, te voy a escuchar el examen. ¿Cuántas pruebas se piden para una buena espirometría? No me escucharon, porque están riendo y pierden 5 puntos del examen. Entonces uno agarra y dice, toma el hondo, boquilla la boca, sujeta bien con los dientes, recuerda como digo, sopla fuerte. Muy bien, sigue, no te curves, sigue, bota todo, descansa. Muy bien, y salió la tercera curva ahí. Ya lo colgaste al equipo Esperemos que responda. Y la última. Vamos, toma el hondo. Muy bien, boquilla la boca. Cuando yo te diga, sopla fuerte. Muy bien, sigue, no te detenga, descansa. Ahora sí, y más o menos, si ustedes se dan cuenta de la diferencia, ¿cuánto dice? El primer valor que dice capacidad, por favor la pantalla, capacidad vital forzada, dice 435, 441, 427. Si uno va a impresión, va a ver el resultado de la prueba, y en el resultado de la prueba, acá sale una categoría, que si está bien realizada o no está bien realizada. En este caso la salió F porque hay diferencias
Entonces uno debería seguir buscando las pruebas hasta la categoría A o B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las pruebas tienen que ser realizadas en categorías A o B, fundamentalmente. ¿Eso qué significa? Que existen algunos artefactos, ¿no?, en las pruebas, básicamente, que se ven acá. Las pruebas tienen que primero tener o no cumplir un criterio de aceptabilidad. Acá se realiza, él ha hecho 3 maniobras, en realidad ha hecho 4 maniobras. De las 3 maniobras, ¿son aceptables o no son aceptables? Dicen que no, si no son aceptables, sigo haciendo más maniobras hasta que sean aceptables. Una vez que ya tenga 3 maniobras aceptables, como si no la tengo aceptable, tengo que buscar las 3 maniobras aceptables. Si las tengo, entonces digo, ¿cumple los criterios de reproducibilidad? No. Y si no la cumple, si la cumple, ya es una prueba que puede ser interpretada. Y si no la cumple, definitivamente debo seguir repitiendo hasta máximo 8 maniobras. Ojo, ustedes son tecnólogos de tecnología y obviamente tienen que saber hacer los procedimientos. Así que es parte de su perfil de profesión. Entonces, ¿qué cosa es una prueba aceptable? Y esto se les ha alcanzado en las prácticas. A su delegado debe saberlo. Inicio adecuado, elevación abrupta y vertical en la curva flujo-volumen. Ahí está, inicio adecuado. O sea, ustedes han visto que le ha hecho un inicio bien, pero por acá tosido. Eso es otra cosa. Después tiene terminación adecuada, que es 6 segundos de terminación. O sea, uno le sobra hasta 6 segundos. Después dice libre de artefactos. Un artefacto es la terminación temprana. O sea que la terminación temprana, la terminación adecuada es un criterio. Y la terminación temprana, o sea que termine antes de los 6 segundos, es un artefacto. La tos es un segundo artefacto. Tos durante el primer segundo. El paciente no debe toser, no debe cerrar la glotis, no debe tener esfuerzos variables, no debe tener otra inhalación, otra exhalación, no debe obstruir la boquilla como en la primera prueba, él obstruyó la boquilla. Y no debe haber fuga de volumen, por ejemplo, se fuga por la nariz o por el costado de la boca. O no debe tener errores de línea, que es un error del artefacto. Si hablamos que una prueba no tiene nada de eso, es una prueba de buena calidad. ¿De acuerdo? Entonces veamos ahora cómo ha hecho la prueba su compañero. Obviamente, usted ve que acá no hay ningún triángulo. Y acá hay una herradura. Eso lo está poniendo en mala calidad. Uno debería, y el otro criterio de mala calidad es que tiene mucha variabilidad. La variabilidad entre la capacidad vital y el P1 no debe ser más de 150 centímetros cúbicos entre las diferentes pruebas. 4,350, si dice 4 litros 350, 4 litros 410. ¿Hay cuánto es la diferencia? De 410 a 350, 60 centímetros cúbicos. Y de 270 a 400 a 410, ¿cuánto hay? Ahí sí hay más de 150. ¿De acuerdo? Entonces, como entrenamiento vamos a hacer una nueva prueba para ver si es que mejoramos la calidad de la prueba. A ver, toma el hondo, muy bien, sin toser, y recuerda, vas a botar todo el aire lo más rápido que puedas en un solo soplido cuando yo te diga. Sopla, muy bien, no te descansa. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, miren la prueba 427. Todas las pruebas tienen alguna observación, porque usted ve que acá hay observaciones. O sea, no hay una prueba que la ha hecho correctamente, por eso que sale en la última categoría. ¿Qué dice acá? Repita la prueba, empiece más rápido, repita la prueba sin toser y saque todo el aire. O sea, que no está contribuyendo a hacer una buena prueba. Entonces, como ejemplo, le estoy diciendo que uno tiene que hacer una prueba de buena calidad en la medida que él haga adecuadamente y debe estar libre de artefactos. ¿Ok? Esta es una. Y la otra es esta de acá, que vamos a hacer medir los volúmenes y las capacidades correspondientes al paciente. O sea, vamos a ver lo que nosotros llamamos volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Ahí sí, él va a tener que respirar del equipo. Entonces, cojo un ratito la botella de cartón, que es tuyo, cojo, cartón.
Entonces le ponemos un filtro, que es un filtro biológico, para evitar que se contamine del equipo. Este es un filtro biológico. Pon la boquilla ahí. Igual. Ok, ahí nomás. Agarra el equipo. Y vas a respirar normalmente del equipo. Respira normal. Despacio, respira normal. Si usted se encuentra bien en la pantalla, teóricamente le está respirando normalmente. ¿Ven? Respira despacio, está respirando muy rápido, ¿no? Despacio, nada más, lento y despacio, lento y despacio, lento y despacio, un ratito, lento y despacio. Lo que vas a hacer es lento y despacio. ¿Ahí? Ahora sí, respira normal, ahora está mejor. Respira normal, inspirando y expirando. Miren la pantalla, por favor. Déjenlo tranquilo a él para que pueda hacer bien la prueba. En un momento determinado le voy a pedir, ¿eso qué es? Volumen tidal, ¿de acuerdo? Toma aire hondo, vamos, toma, bota todo el aire, bota todo, respira normal, bota el aire nuevamente, toma aire y respira normal. Muy bien, respira normal. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho? En esta parte, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen tidal. Toma aire hondo, vamos, sopla todo fuerte. Sí, respira normal. Bota el aire, toma aire, respira normal. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, el equipo, como ya tenemos los valores de él, el equipo va a tomar los valores. ¿De acuerdo? De acuerdo como él lo esté haciendo. Muy bien, respira muy bien, excelente. Descansa. ¿Ok? Descansa. Y veamos. Y ahí está. Y mírenme. ¿Qué sale? Casi todo 95%. O sea, cerca al 100% que es un normal. Hay un 5% de error que puede ser obviamente por las condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Obviamente 200 personas mirando lo que va a hacer bien, ¿no? Pero está bastante bien. Y se dan cuenta, está comparando los valores de volumen tidal, volumen de respiratorio y todo lo que hemos conocido. ¿Ok? Esa es una capacidad vital. ¿Qué sirve? El equipo. ¿Ok? Y esta es otra prueba, ¿no? Que es otro tipo de prueba que se necesita a la persona. ¿Estás tranquilo? No estás mareado. No estás mareado. Para terminar, ¿qué hora es? ¿Qué tiene ahora? 5 y 34, ya me pasé 4 minutos. La última prueba es hacer una prueba rápido, lo que se llama ventilación voluntaria máxima. Arriba dice MVB, ¿no? Ventilación voluntaria máxima, acá arriba. Ventilación voluntaria máxima, ventilación voluntaria máxima. ¿Qué se le hace al paciente? Respirar rápidamente. Hondo, profundo y rápido, hondo, profundo y rápido. ¿Qué va a generar eso? Una hiperventilación. ¿Quién puede generar una hiperventilación? El CO2 cae. Y el CO2 al caer, ¿qué produce? Mareos. Y la persona se puede desmayar. Pero eso sí que lo hago mucho tiempo. Entonces, nosotros lo hacemos sentado. Y obviamente lo vamos a hacer durante un corto periodo de tiempo, que puede ser 6 segundos, y lo multiplicamos por 10 para que dé los 10 minutos. Porque es ventilación voluntaria máxima. La palabra ventilación es 1 minuto. Yo no lo voy a hacer 1 minuto ni hiperventilar. ¿Está claro? ¿Está listo? ¿Puedes hacer la prueba? Muy bien. A ver, por favor. Respira normal. Hondo, profundo y rápido. Vamos. Hondo, profundo y rápido. Empieza. Ya, dale. Rápido, rápido. Hondo, profundo y más rápido, más rápido, más rápido, más hondo, más hondo. Eso es, bota rápido. Bota, toma el hondo. Bota todo. Toma más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Sí, así. Veamos, descansa. Miren. Sale, descansa. Si usted se da cuenta, miren, ¿cuánto debió hacer él? 113.5 litros. ¿Y cuánto se ha hecho? 67 litros. Es 53%. ¿Por qué no lo ha hecho rápido? Porque no es fácil la prueba. Eso no significa que esté alterado, simplemente es que yo me estoy dando cuenta que no está haciendo bien la prueba. Lo tendría que exigir más, pero obviamente tengo que tener cuidado. ¿De acuerdo? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes hacer una prueba más rápida? Sí, puedo hacer. Perfecto. Entonces veamos, a ver por favor, ayuden a su compañero. ¿Listo? Vamos a poner la boca. Recuerda, hondo, profundo y rápido. Hondo, profundo y rápido. Vamos, empieza. Más rápido, fuerte, bota todo. Sigue, rápido. Sigue, más rápido, más rápido, más rápido. Sigue. Entonces uno tiene que hacerlo bien rápido. Descansa. Se cansa. Ustedes se dan cuenta que se cansa. Cuando sube.
No es fácil. ¿Cansa o no cansa? Sí cansa. Ahí no. Ok. Entonces hay personas que obviamente tienen que someter a fuerza a ejercicios intensos. Y ya está cansado ahí. Muy bien. Quita la botella de cartón. Estoy botando. Muy bien. Esa es la espirometría. Entonces, la mitad de la promoción de ustedes han visto el video y les he dado 7 pruebas. Y en estas pruebas les he alcanzado los artefactos, lo que es calidad, y les he hecho 4 preguntas. ¿De acuerdo? Si la han leído y no han resuelto, buena hora. Si no lo han hecho, de ahí voy a preguntar para el examen. Así que la práctica va a consistir en eso. Le van a pasar un video y le van a repartir 7 pruebas de espirometría. Y les he puesto 4 preguntas. Las contestan, las interpretan entre ustedes, no necesitan tener un profesor al costado, simplemente ustedes pueden hacerlo autodidácticamente solos. ¿De acuerdo? La información ya la tienen. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, quedamos. Hemos terminado la teoría con ustedes y la práctica también. ¿Ok? Gracias.